Bueno, mi nombre es Jennifer Rodríguez. Hace 33 años soy atleta de la selección paraguaya. Mi primer deporte fue natación. Tengo 596 medallas como nadadora. Fui la primera mujer paraguaya en nadar aguas abiertas, que es un deporte que se presentó en Paraguay ahora, y traer medalla de oro para Paraguay. El segundo deporte por el cual jugué por Paraguay fue handball de playa. Tengo más de 8 medallas con el handball de playa. Soy mundialista, clasifiqué a los Juegos, al Mundial de Rusia, pero cedí mi lugar por una obra de amor a una de las mejores jugadoras que había quedado injustamente afuera. Yo dije, yo ya recorrí el mundo, esa niña se merece. Y el tercer deporte que juego por Paraguay es el waterpolo, un deporte nuevo en Paraguay, porque es una mezcla de ser handbolista y nadadora. Lastimosamente, cuando empecé a jugar este deporte, yo tengo tumores en los riñones, tengo 16 tumores. Inicié este deporte hace 3 años y cuando el sudamericano anterior, antes de estos Juegos de Sur, a mi hijo lo queman en una plaza. Hacen un desafío de TikTok con él. Hace un año, mi hijo tiene 11, en ese entonces tenía 11, ahora tiene 12, pero él tiene una discapacidad. Él tiene la capacidad cognitiva de un niño de 6 años y medio. Él no comprendió lo que estaban haciendo con él. Yo veía muy lejos estos Juegos de Sur porque esto es algo muy sacrificado para un atleta para llegar. Hasta que tomé la decisión de arrodillarme con mi familia y pedirle apoyo a mi esposo y a mis hijos. ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo 3 hijos, Nair de 19, Rafaelito de 12 y Arelis, que tiene 2 años, que aprendió el autismo después del accidente con mi hijo. Arelis no habla, no se da con nadie, entonces era difícil, iba a ser complicado. Eran casi 5 horas que tenía que estar fuera de mi hogar, 3 horas de entrenamiento por día, que fue lo que tuvimos, más las horas de viaje. Acá venía lo más difícil. Yo soy una mamá emprendedora, yo vendo medialunas y empanadas caseras que hago con mis manos. Mi profesión es otra, pero yo tomé la decisión de quedarme en mi hogar para velar por mis hijos, por las condiciones que ellos tienen. Tengo un pequeño kiosco que le llaman el kiosquito del amor y desde ahí luché. Había días que ni siquiera alcanzaba los 22.000 guaraníes, que es mi combustible por día. Mis compañeros me ayudaban para ir a entrenar. Mis compañeros me ayudaban a completar para mi combustible. Y iba y llevaba mis medialunas a mis compañeros y ellos me compraban, Jenny, te ayudamos, te compramos. Y así pude llegar y cumplir mis sueños a los Juegos de Sur. Fue un trayecto difícil porque también me aparece un nuevo tumor a la mitad de los entrenamientos, donde llego a tener una descompensación total, casi prendo. En un deporte que exige demasiado de físico. Casi prendo la leucemia, porque quedé con 8 de hemoglobina. Los médicos no querían que jugara, pero Dios me hizo mi último milagro, porque son mis últimas competencias, es mi última competencia. Y ahí Dios me dio la oportunidad, pudo sanarme. Alcé a 13.8 mi hemoglobina y me dieron de alta para jugar. ¿A cuánto de los juegos sucedió? Eso, nosotros estábamos a 6 semanas. Prácticamente pierdo mi titularidad de arquera, quedo como segunda arquera suplente, pero ahí viene el milagro más grande. Obviamente el entrenador quiso cuidar de mí muchísimo y llegó el partido contra Argentina. Realmente estábamos 30-0 y yo pensé que ya no me iba a hacer jugar, hasta que el entrenador me dice, ¿quién hay adentro? Pude bloquear de la mejor jugadora del mundo, porque ellas son atletas olímpicas. Yo le pedí abrazarla a cada una porque yo las veo por YouTube. Claro, estabas jugándote tus ídolas, digamos, ¿verdad? Y pude bloquear 9 pelotas de ellas, desviar 6. Y cuando terminó el partido, quedé como la figura. Y así me ocurrió en los otros partidos. Así que realmente yo puedo decir que cuando uno tiene fe y cuando no se entrega en esta vida, Dios te ayuda a cumplir tus sueños. Y yo cumplí el último sueño. Así que gracias de corazón. Con todo lo que pasaste, en tu casa pudiste competir frente a tu gente, tu público, que eso normalmente es lo que nos dicen todos los atletas. Es tan difícil que nuestra gente nos vea, ¿verdad? Sí. Te vieron todos y yo me imagino en esos partidos y con las explicaciones que nos estabas dando, es como ponerla así al final, misión cumplida. Te voy a contar algo. Sí. Mi familia no pudo ir a los partidos porque no teníamos para la entrada.
Tampoco pudieron ver los partidos porque no transmitían, porque éramos un equipo que no íbamos a Claro, medallar. el waterpolo casi no se mostraba. Entonces Dios fue tan amoroso y gracias a Tania ella pudo captar todas mis atajadas y pude compartir con mi familia y con mi mamá de 80 años que vibró desde mi hogar. Así que sí hubo público que vibraron hasta el cielo cada atajada. Así que agradecida de corazón contigo por hacerme parte de tu programa y que pueda contar una historia. Y a vos, mamá, si tenés una condición de salud, si tenés hijos que tienen capacidad diferente y tenés un sueño, pedile a Dios, porque yo hoy te puedo decir que Dios cumple los sueños. Gracias de corazón. Porque con todo lo que viviste y que no te hayas rendido nunca, es hermoso. Así es que te felicitamos. Yo no tenía opción de rendirme. Espera. Yo sé que no le pude dar una medalla a mi país en estos juegos, pero le di casi 600 medallas como deportista. Y lo que yo recibí hoy queda para toda mi vida. Los juegos más grandes que mi país y el mundo pudo ver, y yo estuve ahí. Así que gracias de corazón. Algo físico, digamos, porque lo que queda que queda para tus recuerdos, para la memoria, para todo lo que viviste. Nosotros somos los ingratos quizás al no conocer toda tu trayectoria como jugadora, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros como país te debemos a vos, ¿verdad? Y agradecemos que nos hayas contado y hayas compartido. Nosotros como pueblo no te reconocimos, pero me parece que la vida te reconoció y te compensó con la manera en que terminaste. Realmente lo hizo, y gracias de corazón.